Yo me inicio en una parroquia, también como muchísimos actores contemporáneos, cuando menos, que en aquel tiempo en las parroquias funcionaban teatros, y convivía con un grupo de jóvenes, varones y damas, y ellos organizaron una pastorela. Les faltaban pastores y me dijeron: Jaime, no necesitas hacer mucho, súbete al escenario con nosotros para conjuntar y que se vea. Así es que no hice más que aprenderme un parlamento largo, que era el ofrecimiento al final de la pastorela, y así me inicié en el teatro. Después, ahí mismo en el teatro, presentaban obras para la gente o para algún evento especial, y el que dirigía en esa época este teatro, que era Guadalupe Brambila, ya se adelantó en el camino, me dijo: ¿por qué no haces ya un papel ya más formal? Y le dije: bueno, pues déjame intentarlo, yo no sé qué tantos elementos tenga. Y pues mi primera experiencia realmente, para mí en lo personal, fue muy estresante. Lo que recuerdo es que me entré al escenario, supuestamente yo me sabía el papel, pero no habíamos ensayado mucho. Entonces, de repente me quedé en blanco. Sabía la historia, o tenía idea de la historia, y entonces empecé a improvisar. Y era un tipo de comedia. Y entonces empecé entre lo que decía y hacía, pero yo, muerto de los nervios, me mantuve en el escenario, sacamos no sé cómo la obra, pero al final la gente aplaudió y todo el mundo me dijo: Jaime, estuviste muy bien, muy maravilloso, nunca creíamos que tenías beta de cómica, ni yo tampoco así me creía, siempre he sido muy serio en mi manera de ser. Y entonces como que dije: bueno, lo que me gustó fue el aplauso, pues. En esa época el gobierno gastaba mucho en cultura. Se tenía la Compañía Nacional de Teatro en México, que era de alguna manera una plataforma muy importante para que en el resto del país de alguna manera se hablara mucho de teatro. Fue, yo creo, que una de las épocas en los años 70 del esplendor del teatro, sobre todo en la Ciudad de México, con la Compañía Nacional de Teatro, que hicieron obras de corte clásico, muy bien puestas, muy bien dirigidas. De hecho, un grupo de teatreros de aquella época nos íbamos los fines de semana solamente a ver teatro, y era un gozo ver aquellas obras, y tratábamos pues de alguna manera de emularlas, ¿no? De decir: allá están haciendo teatro, aquí, nosotros debemos hacer un teatro semejante, parecido. Pero pues no teníamos ni los recursos ni la dedicación que los grupos de México tenían. O sea, la dedicación me parece ser que es un elemento fundamental. O sea, nosotros aquí hacíamos teatro marginal. La mayoría, yo creo que el 90% de todos los que hacíamos teatro, todos teníamos trabajo, y entonces dedicábamos 2 horas a ensayar por las noches, y que alguno faltaba y que otro faltaba, etcétera, y entonces pues era un poco más complicado. O sea, y no teníamos mucha escuela. Realmente algunos directores eran los que hacían un poco el papel de maestros, combinaban dar un poco de clases, incluso de talleres antes de los ensayos, y luego ya ensayábamos la obra. Que lo que veo en cartelera un poco es eso, un teatro demasiado revolucionado para la vida cultural. Es como, que es para mí como la pintura, que de repente estamos en el muralismo o en una pintura muy clásica, y de repente nos vienen, o lo que sucedió con todo el modernismo que nos llegó a México, la verdad. O sea, así como me sucede en la pintura, que yo voy y veo lo moderno y digo: pues no me deja nada, también voy al teatro y quiero que me deje algo. Por un lado, quisiera que me dejara un gozo de verlo, de ver el movimiento escénico, los colores, las escenografías,
de la luz, de la música, el ver los talentos de las actuaciones y no los alcanzo a percibir y digo, no, no me llenan y por lo tanto me la pienso ya un poco para ir al teatro. No, con esto no quiero decir que no esté bueno o que esté malo, o sea, no es mi análisis porque no tengo los elementos suficientes. Creo que se requiere, por un lado, una crítica que no hay, que no ha habido nunca en Guadalajara, una crítica seria. Casi siempre es una crítica muy superficial, muy de gente bien intencionada quizá, pero que no tiene el suficiente talento y que pueda dirigir realmente. Y creo que también una dirección administrativa que le dé un rumbo a la vida cultural y en particular a la vida escénica. O sea, se requieren un poco líderes que le den un camino, que le abran una brecha, que creo que en las épocas en donde yo anduve, con todo lo que las limitaciones que pueda haber, había esos líderes y creo que ahorita no los hay casi.